Youjo Senki X Overlord. El frente de batalla del Rin, llamado coloquialmente el Rin donde habita el diablo, servía de frontera entre el Imperio y la República. En un momento, el trueno de la artillería que se disparaba estallaría y en el siguiente, un pelotón de soldados sería picado en carne. Explosiones resonando a través del cielo mientras los magos zumbaban disparando balas llenas de maná. A pesar de ser superado en número y en una guerra de dos frentes, el Imperio estaba luchando contra la República hasta el estancamiento. Es decir, hasta que apareció. Un terremoto ensordecedor sacudió la tierra entre trincheras. Los combatientes de ambos bandos volvieron la cabeza hacia atrás, hacia su retaguardia. ¿Podría el impacto haber desenterrado sus trincheras? Pero para su sorpresa, no se había hecho ningún daño a la tierra. En cambio, en el corazón del Rin, una enorme tumba había aparecido de la nada. Aquellos que se encontraban actualmente en el campo de batalla quedaron boquiabiertos ante este repentino desarrollo. El resplandor de la tumba habría sido evidente para cualquier espectador, como si un antiguo sitio del patrimonio perdido en el tiempo hubiera aparecido de la noche a la mañana. Sin embargo, eso es solo si pudieran ver la tumba en primer lugar. Esta era la gran tumba de Nazarick. Un calabozo de nivel 80 más en el Dmorg Yggdrasil y la base gremial de Ainzo Algoun. Aunque a Nazarick se le refirió como una tumba, no mostraba casi nada de la decadencia que típicamente acompañaba al hedor de la muerte. Su construcción había sido terminada en un tiempo pasado, pero sus paredes de piedra blanca permanecieron pulidas y sin daños. En el centro de la tumba había un mausoleo de majestuosas proporciones, su belleza tan serena que casi parecía premonitorio. Alrededor de las catacumbas se encuentran dos pares de criptas más pequeñas. A pesar de que se describían como más pequeñas, las criptas no eran de ninguna manera de una escala pequeña. En todo caso, cada una de las criptas más pequeñas era tan imponentes y monumentales que los espectadores del Rin se habían anticipado a que albergaran a los reyes de mucho tiempo atrás. En el 10º piso de Nazarick, en la sala del trono, el Guildmaster de Ainzo Algoun, que había tomado el nombre del gremio para sí mismo, estaba observando el Rin a través del espejo de visión remota. A su izquierda estaba la supervisora de los guardianes, Albedo. A su derecha estaba una de las otras dos mentes que podrían rivalizar con el intelecto de Albedo en Nazarick, Demiurge. Ambos se quedaron en silencio mientras miraban la mirada de su maestro sobre el espejo. La tumba había sido puesta en alerta máxima, habiendo sido transferida a otro mundo una vez más. Pero como la primera vez, Albedo estaba segura de que el que adoraban como el Ser Supremo ya estaba formulando un plan de acción en el corto tiempo desde que fueron movidos. El Ser Supremo en cuestión estaba pensando esto. ¿No es esto súper malo? ¿Son esas trincheras? ¿Y esos soldados llevaban ametralladoras? ¿Qué eran esos cañones en la retaguardia? Por lo que parece, ya no estaban al nivel de los cañones medievales, eran cañones de artillería a tope. Parece que están justo en medio de una guerra de la era industrial. Esto estaba muy mal. Lo peor de todo, después de verificar que ninguno de los dos bandos había sido dañado por el terremoto, reanudaron inmediatamente el combate. Por supuesto, eso fue debido a los hechizos de ilusión que ocultaron a la mayoría de Nazarick de la vista, pero aún así, Ainz no podía esperar a que Sebas terminara de explorar la superficie. Tenía que actuar ahora. Demiurge, dijo Ainz. Sí. ¿Cuál es su voluntad, oh Supremo? Envía a Mare a proteger la tumba inmediatamente. Si uno de esos proyectiles de artillería golpea la gran tumba de Nazarick, no terminará con alguien diciendo lo siento. ¿Artillería? No, mis disculpas, lo enviaré de inmediato. Con el anillo de Ainzo Algoun, Demiurge se teletransportó al 6º piso para contactar con Mare y Aura. Si es Mare, debería poder remodelar el terreno y mitigar cualquier daño físico a la tumba. Mientras tanto, Ainz tuvo que pensar rápido. ¿Exactamente qué guerra era esta? Si fuera él durante su época oscura, entonces podría haber sido capaz de descifrarlo. Durante ese tiempo, se había obsesionado con los neonazis alemanes y había estudiado la historia militar, aunque no comprendía realmente los sutiles matices de los acontecimientos. Pero ahora, no podía recordar nada. Miró hacia el campo de batalla y apenas reconoció a las tropas alemanas en el este, lo que significaba que las fuerzas del oeste eran probablemente los franceses. Eso era solo por la geografía, todavía no podía recordar exactamente en qué guerra pelearon esas dos naciones. No podía evitarlo, Ainz había enterrado esos recuerdos en los profundos rincones de su mente. Pero esperen, durante ese tiempo, no. Una luz se encendió en su cabeza. Albedo. Llamó. Sí, Ainz-sama.
¿En qué puedo servirle? Dirígete al tesoro y convoca a Actor de Pandora. Quiero consultarle sobre este mundo. Perdóneme por no entenderlo inmediatamente, pero ¿hay alguna razón por la que Actor de Pandora sabría algo? Verás, puede que haya visitado este mundo una vez en el pasado. ¿Ainz-sama ha visitado otras dimensiones por su cuenta antes? Preguntó Albedo con una mirada de asombro y alabanza, como se esperaba del Ser Supremo, ha trascendido los límites del espacio-tiempo mismo. De todos modos, fue hace mucho tiempo y puede que tenga problemas para recordar. Por eso quiero que le preguntes a Actor de Pandora, ya que yo, lo concebí durante ese tiempo, lo entiendo. Ahora que lo mencionas, el uniforme de Actor de Pandora se parece a los que usan los gusanos que se esconden en el este. Por supuesto, el suyo es mucho más majestuoso que... Tos. ¿Qué pasa, Ainz-sama? No es nada. En cualquier caso, debes apresurarte de inmediato. Entiendo, ahora mismo voy. Albedo desapareció, partiendo hacia el tesoro. Unos momentos después, se teletransportó con una cabeza de huevo en uniforme a su lado. Ainz-sama, he traído a Actor de Pandora, como ha pedido. Para ser convocado personalmente por el Ser Supremo que me creó, yo soy en verdad, es suficiente. Ainz interrumpió el saludo de Actor de Pandora a mitad de camino. Olvidemos las formalidades, el tiempo es esencial. La razón por la que te he convocado aquí es esto. Ainz volteó el espejo para que tanto Albedo como Actor de Pandora pudieran ver. Actor de Pandora gritó. ¿Podría ser? ¿Podría ser esto de verdad? ¿Qué podría ser esto exactamente, Actor de Pandora? Preguntó Albedo. No hay duda, esta es una guerra mundial. ¿Escuchó correctamente? Acaba de decir la guerra mundial. Sus agujeros en las orejas no estaban rotos, ¿verdad? Sí. Un conflicto global que envuelve a todas las grandes naciones de la Tierra en las llamas de la batalla. Es decir, una guerra mundial. Espera. Intervino Ainz. Dices que esto es una guerra mundial, pero, si no recuerdo mal, hubo 3. De la Primera, 2 o Tercera Guerra Mundial. ¿En cuál estamos ahora? La Guerra de la Arqueología, también conocida como Tercera Guerra Mundial. En 2118, esta guerra estalló en Europa tras la disolución de la Unión Europea y el recrudecimiento del fascismo neonazi. El resultado fue que las superpotencias del mundo chocaban con el poderío de la tecnología militar moderna. Por lo que ha visto hasta ahora, Ainz no creía que estuvieran en ese tipo de guerra, pero ha pasado demasiado tiempo. No podía estar seguro. Por lo que parece, Mainfiber. Basta. No más alemán. Date prisa y ve al grano. Sí, por lo que parece, estamos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro, bien. Ainz suspiró aliviado. Si hubiera sido la Tercera Guerra Mundial, habríamos tenido que lidiar con cosas como bombardeos furtivos y vigilancia satelital, ¿bombardeo? Albedo murmuró para sí misma. Eso me recuerda, honorable padre. Oye, no te dije que no importa, continúa. Sí, honorable padre. Ya que no podemos decir si esta es la Primera Guerra Mundial o la Segunda, deberíamos tener cuidado con las armas nucleares. ¿Armas nucleares? Repitió Albedo. Sí, armas nucleares. Son artefactos explosivos grandes capaces de destruir una ciudad entera. ¿Qué? Eso suena como que podría ser molesto. Ainz-sama, propongo que iniciemos inmediatamente una investigación sobre estas armas nucleares por el bien de la seguridad de Nazarick. Debemos erradicar a cualquiera que las posea y tomar las armas para nosotros mismos. ¿No es realmente malo? Honorable padre, estoy de acuerdo con, eso no está bien. ¿Por qué? Esto es un problema serio. No puedo hablar de eso todavía. Albedo y Actor de Pandora cumplieron y no hicieron más preguntas. La anulación de la emoción de Ainz se desencadenó varias veces más antes de que Ainz pudiera patear su cerebro inexistente en sobremarcha. La perspectiva de las armas nucleares se le había escapado por completo a Ainz, un contratiempo causado por el hecho de que habían pasado casi 2 siglos desde su último uso. Las Naciones Unidas habían sellado hace mucho tiempo el arsenal debido a la amenaza que representaban para la humanidad en su conjunto. Pero como ciudadano japonés, un ciudadano del único país que ha experimentado armas nucleares de primera mano, Suzuki Satoru aún posee algunos conocimientos sobre el alcance de sus capacidades destructivas. De hecho, Ainz recordó que estas bombas mortíferas no habían aplastado una, sino 2 ciudades japonesas.
La secuela que siguió fue una que dejó muchas historias oscuras en los libros de historia de la nación. En este nuevo cuerpo, ¿sería posible que resistiera la fuerza de una explosión nuclear? Ciertamente, él podría cubrirse a sí mismo con hechizos o podría ser capaz de lanzar Black Hole para succionar la bomba en el aire. Si pudiera terminar con eso, él bailaría con alegría. ¿Eh? ¿Las armas nucleares cuentan como mágicas o físicas? ¿Quizás infligen daños por incendio? Es una pregunta difícil. Definitivamente no quería saberlo por experiencia. ¿Pero qué hay de Nazarick? ¿Y qué hay de la morada de los NPC en el interior? ¿Podrían soportar la explosión? Las doncellas homúnculos morirían ciertamente si estuvieran en el radio de la explosión o incluso de la lluvia radiactiva que seguramente causaría envenenamiento por radiación. Pero deberían estar bien mientras permanezcan dentro de los muros de Nazarick. En muchos sentidos, la tumba se parecía a un refugio antiaéreo en lo duradero que es. En el peor de los casos, solo las 3 primeras plantas se verían afectadas por el trabajo que Ainz y su gremio habían realizado en la reestructuración de Nazarick. La tumba original ya era bastante duradera, pero el exceso de cristales de datos que utilizaron aumentó aún más los puntos de defensa del calabozo. Pero la superficie definitivamente sería inhabitable. No solo eso, sino que la lluvia nuclear contaminaría las tierras circundantes. Su amigo Blue Planet siempre lamentó cómo los humanos habían destruido la Tierra a través de la guerra y la contaminación. Según él, las dos cosas que eran peores para la Tierra eran las armas nucleares y el calentamiento global. Ainz o Algoun una vez había emprendido una búsqueda que los llevó a lo más profundo de un bosque mítico, donde quedaban restos de una antigua civilización. El grupo había luchado contra un mini jefe que diría líneas pregeneradas sobre la quema de árboles para combustible y usaría ataques que se basaban en la guerra nuclear, aparentemente fuera de lugar para el escenario. Aunque le dio inspiración a uno de los miembros del gremio cuando diseñó a cierta doncella de batalla. Aquel día Blue Planet había luchado con ahínco, su lamento cuando el jefe murió fue apasionado e inolvidable. Mientras Ainz disfrutaba de sus recuerdos, una agradable sensación perduraba en su inexistente corazón. Su nostalgia no duró mucho tiempo mientras Demiurge regresaba pronto, inclinándose profundamente antes de hablar. Ainz-sama, he enviado a Mare. Nazarick debe estar protegido contra todas las formas de ataque anticipadas. También me he tomado la molestia de poner a todos los guardianes del área en alerta máxima. Gracias, Demiurge. Ainz dijo. Dinos exactamente lo que le dijiste a los demás, quiero que te asegures de que los de aquí estén al día con tus planes. Haciéndolo sonar como si fuera por el bien de sus subordinados. De esta manera, Ainz podía pretender que ya había visto a través del plan cuando en realidad estaba oyendo hablar de él por primera vez. El inconveniente era que su aprobación ya estaba implícita, pero como era demiurgo, no debería haber nada de qué preocuparse. Para empezar, propongo que Shizu ayude a liderar el ataque a las fuerzas externas. La sirvienta de batalla Pleiades CZ-2128 Delta, o Shizu para abreviar. Era un ser heteromórfico, del tipo conocido como autómata y mantenía la clase de ataques a distancia. Por orden de Demiurge, Shizu entró en la sala del trono y se inclinó antes de ocupar su lugar junto a Actor de Pandora. Oh. Eso no es tan mala idea, después de todo se especializa en combate a distancia y su equipo es similar al que usan los soldados. Aunque sería problemático si algo le ocurriera, ya que está familiarizada con los mecanismos de desbloqueo de Nazarick. Pero debería estar bien. Ahora, espero que disculpe mi plan por ser un poco derivativo, asintió Demiurge una vez más hacia Ainz. Pero sugiero que vayamos al grano y tomemos la iniciativa. Hasta hace algunos siglos, personas como ellos podrían haber sido llamados Reivers. Hombres duros que llegaban a un asentamiento indefenso sobre caballos resistentes bajo la sombra, saqueando y secuestrando antes de salir de las casas de sus víctimas en cenizas mientras pintaban con la sangre de sus antiguos ocupantes. En estos tiempos más ilustrados, en vez de eso se les llamó el Batallón de Magos Aéreos 203. Su modus operandi no había cambiado en más de 3 siglos. Salieron de las sombras, tomaron todo lo que era valioso, y dejaron la destrucción a su paso. Los antiguos Reivers se habrían maravillado de las herramientas con las que los magos aéreos solían hacer su comercio mortal. En lugar de los caballos fronterizos, utilizaron unidades de vuelo accionadas por maná, barreras mágicas en vez de chaquetas de cuero y el rifle mágico tipo 98 cargado de hechizos, disparando como un relámpago y explotando como un trueno en lugar de los anticuados rifles de bombeo de antaño. Sin embargo, probablemente habrían desaprobado lo que los magos estaban haciendo en ese momento.
Después de todo, el objetivo de la vida era llevar las cosas a cuestas y los magos estaban simplemente sembrando terror y destrucción a su paso. Aún así, los magos han sido entrenados para un nuevo tipo de guerra, por lo que no podrían ser culpables si sus métodos difirieran de sus predecesores impulsados por la codicia. Los fuegos iluminaron la parte inferior de sus cuerpos mientras el escuadrón Pixie se alejaba de sus objetivos, visibles solo como reflejos naranjas en el cielo anterior al amanecer. Pixie 01 a todos los magos, inflamen. 02 aquí, objetivo silenciado. 03, objetivos suprimidos. 04, algo de resistencia, pero ha sido limpiado. Bien, dijo la comandante Tanya de Gurechad mientras tachaba sus objetivos de una lista mental. Después de que se le pidiera luchar una vez más en el frente del ring, Tanya se tomó otro momento para calmar con fuerza sus niveles de estrés. Como siempre, el Imperio se estaba reuniendo para una ofensiva en este sector, pero aún no tenían suficientes tropas en esta zona para hacer un profundo empuje. Durante casi un año había estado estancado, la nación solo podía permitirse financiar esta guerra durante un poco más de tiempo. Naturalmente, Tanya personalmente no había planeado participar en todas y cada una de las batallas principales que llevaron la guerra a su conclusión final, pero el problema era la 203A. Tenía que salir del frente, pero una simple petición no la cortaría. En todo caso, presentar tal solicitud sería más perjudicial que beneficioso. Los cobardes a menudo abrían el camino, quisieran o no, y ser los primeros en entrar en la brecha no era propicio para la supervivencia. La solución era entonces desgastar su unidad. Al llevar a cabo operaciones intensivas y obtener logros significativos en este caso, acumularía buena voluntad y fatiga de las unidades, lo suficiente para que quedaran relegadas a la retaguardia. Mayor, tenemos un problema. Tanya miró a Visa, que tenía una mirada preocupada en su cara. Levantó el mentón, indicando que la otra mujer debía continuar. Hubo una oleada masiva de mana estática hace un momento. Hemos perdido toda la detección de largo alcance. Los ojos de Tanya se entrecerraron. Su visión había sido severamente limitada. ¿Fue esto el preludio de un ataque? Aumenta la altitud por si acaso. No necesitamos entrar en combate mientras estemos bajos de maná y munición. Incluso cuando dijo eso, sabía que no tenía sentido. Las nubes eran muy delgadas para ocultarlos, y si los habían detectado a esta distancia y presionaban un ataque, entonces, ¿siguen funcionando las comunicaciones? Sí, no hay problema. Bien. Tanya se tomó un momento para componerse antes de iniciar una llamada. En tal escenario era mejor obtener órdenes de las altas esferas antes que actuar individualmente. Pixie 01 a comando, antes de que pudiera terminar algo le llamó la atención. Varios proyectiles silbaban desde abajo. Tanya no estaba muy preocupada por eso. Incluso las pistolas navales de 3 pulgadas de calibre solo podían causar daños significativos a las barreras de un mago aéreo con un golpe directo, lo que era casi imposible a una milla de altura contra un objetivo en forma humana que se movía a velocidades comparativamente altas. La fragmentación de una barrera de artillería concentrada podría funcionar, pero la mayoría de los emplazamientos de defensa aérea no montaron armas lo suficientemente grandes como para saturar un área de espacio con tanto acero. Fue desconcertante, pero finalmente inofensivo. Los proyectiles estallarían sobre ellos, la metralla llovería y estarían relativamente ilesos. Espera. Algo era extraño aquí. Miró hacia arriba y vio los proyectiles estallando en medio del aire por encima de ellos. Eso es lo que ella esperaba. Sin embargo, no esperaba que las explosiones fueran tan débiles. No era una carga diseñada para convertir el casquillo de la concha en una tormenta de afeitadoras mortíferas, sino más suave, como si se estuviera rompiendo y dispersando. Entonces, ella lo vislumbró. Durante una fracción de un instante, vio brillar las bandas amarillas que rodeaban la caja de la concha mientras se abría y activaba un hechizo. Justo entonces, uno de sus hombres empezó a gritar. ¡Abba! Su altura vertical había sido la más alta, al igual que Tanya había permanecido en el fondo de la formación. Por lo tanto, él había sido el primero en toparse con, bueno, sea lo que sea. Miojo. Sus palabras se descompusieron en incoherentes lamentos a mitad de camino mientras caía del cielo, sufriendo demasiado dolor como para concentrarse adecuadamente en sus hechizos. Levántenlo. Sus compañeros de vuelo se movieron sin vacilar y lo agarraron de los brazos antes de que pudiese caer de la formación. Cuando lo vieron, se quedaron boquiabiertos. Sus párpados estaban cubiertos de ampollas rápidamente hinchadas que lo cegaban y sus labios también estaban hinchados.
Tosió y el sonido que hacía era el de un vómito licuado y explosivo que hacía que su cuerpo temblara en las manos de sus rescatadores. Todo el mundo estaba aturdido. ¿Qué le había pasado? Tanya era la única que lo sabía y eso se debía al olor a rábano picante en el viento. En las guerras mundiales de su mundo, las potencias aliadas y centrales habían ideado una nueva clase de armas tan temibles que se las apodaba una forma superior de matar. No era una entusiasta de los militares y su experiencia con ese tipo de cosas era limitada, pero sí recordaba el artículo en internet que describía algunas de las armas más terribles e icónicas. Gas mostaza. Inmersión. Inmersión ahora. Más proyectiles estallaron por encima de sus cabezas mientras ella lo decía y el miedo de enfrentarse al mismo destino que el primero, desafortunado los disparos se movieron más rápido que cualquier cosa que ella pudiera gritar. Las armas químicas habían sido una parte importante de la Primera Guerra Mundial en el mundo de Tanya y había habido tantas formas de entregarla como otras armas en el campo de batalla. Sin embargo, este uso particular de la misma era nuevo. No había oído hablar de nadie que usara gas venenoso como arma antiaérea, aunque en este caso, tenía sentido. Las barreras mágicas mantenían fuera casi todo excepto el aire, pero las armas de gas no solo pasaban directamente a través de ellas, sino que a menudo eran imperceptibles. Los magos aéreos no volaban lo suficientemente rápido como para evitar tomar una dosis efectiva de las nubes de gas y si estuvieran incapacitados, no podrían concentrarse en sus hechizos de vuelo y la gravedad haría el resto. Cargándolos en un camión antiaéreo y llevándolos a la vecindad general de un mago, podrían superar la falta de radio efectivo de la cáscara de un arpón y desviar las defensas mágicas del mago, proporcionando un método efectivo para derribarlos. Así es como el campo de batalla cambia con magia. ¿Qué clase de genio retorcido ideó esta táctica? En cualquier caso, no tenían forma de saber hasta dónde se expandían las nubes de gas o cuántas conchas podían enviar hasta aquí, lo que significaba que se les impedía escapar efectivamente. Para complementar eso, el gas era más pesado de lo que el aire descendía lentamente. Eso naturalmente los obligaría a descender. Su mejor opción era bucear lo más rápido posible y con suerte, superar la nube de gas que se asentaba. Era arriesgado, por decirlo menos, pero era peor dejar caer sobre ti una pared de vesícula en aerosol. Tanya se abrió camino al sumergirse como un rayo, mientras el resto de su escuadrón descendía tan rápido como se atrevían. Aim-sama, no hay más fuerzas enemigas en el aire gracias a los ataques de Shizu en el área. Aim-za sintió al escuchar el informe de Demiurge. Aunque Shizu fue creada pensando en el asesinato, ella tenía varias habilidades que fueron modeladas después de las tácticas de la Guerra Mundial, incluyendo un ataque AOE que infligió daño químico y debuffs en el golpe. Desde que entró en vigor el fuego amigo, Aim tuvo muy pocas oportunidades de poner a prueba las habilidades de Shizu en los objetivos reales. Y esto también les confirmó un hecho importante. El enemigo estaba en el nivel 20. Déjalos ir, saldré afuera. Por supuesto, déjeme acompañarlo. Creo que Albedo ya está preparando su armadura para la batalla. Sin otro segundo desperdiciado, los dos se fueron. Señor, un repentino pico de maná está interfiriendo con la señal. Aún tenemos los ojos puestos en el escuadrón del diablo. El diablo parece haber sido castigado por un ataque antiaéreo. ¿Ese pico de maná, cuál es su fuente? No estoy seguro, señor. Aunque estoy recibiendo informes que dicen que se ha liberado algún tipo de gas amarillo. El coronel estaba a punto de pedir más detalles, pero luego lo descartó. ¿Qué podría hacer si supiera su origen? Todavía tenía un trabajo que hacer y si era afortunado, el gas habría afectado seriamente al ala del diablo. El plan original había sido esperar a que el diablo entrara en la zona de muerte de sus activos antiaéreos antes de disparar, pero ahora no había nada que hacer al respecto. El diablo solo había estado dentro del alcance efectivo de la mitad de sus armas antes de que de repente se levantaran. ¿Los habían detectado al acecho, a pesar de su camuflaje? ¿O fue en respuesta a ese pico de maná? De cualquier manera, podría elegir entre una emboscada chapucera o no tener ninguna. Él dio la palabra. Baterías HS, fuego por negación de espacio aéreo hasta 5000. Equipos de magos aéreos, prepárense para interceptar. Cuando Ainz salió de Nazarick, se encontró con la presencia de múltiples fuerzas enfrentándose. Usando el hechizo vuelo, Ainz se elevó suavemente por el aire y aterrizó en un montículo elevado de suciedad que Mare había creado. Shizu estaba en una posición de francotirador a lo lejos, rodeada por 3 caballeros de la muerte. Ainz-sama. ¿Por qué estás aquí afuera? ¿No es peligroso?
Antes de que Ainz pudiera responder, Demiurge apareció junto a él y sonrió con una mueca, reconociendo la preocupación que Mare tenía por su gobernante supremo. Ainz-sama ya ha considerado que el enemigo es demasiado débil para ser considerado una amenaza. Y aunque no fuera así, hemos llegado preparados para salvaguardar su cuerpo a costa de la nuestra. Suponga que eso es verdad. Honestamente, mira a esos humanos. Están demasiado ocupados luchando entre ellos mismos como para notar la presencia de nuestro glorioso líder. Esas criaturas insignificantes. ¿Pero no es eso porque seguimos escondiendo a Nazarik con magia de ilusión? Por supuesto, sin embargo, eso solo demuestra que el nivel de los humanos es particularmente bajo. Ver estas ilusiones es algo que incluso los gusanos más bajos deberían ser capaces de lograr. Ah, como se esperaba de Demiurge. También pensaste en eso. ¿Pero no crees que es hora de mostrar a los humanos nuestra presencia? Es correcto que las formas de vida menores paguen respeto al Supremo. Estoy de acuerdo. No mostrar respeto a Ainz-sama es perder la vida. Habló Albedo, llevando su armadura de combate y blandía una gran axa. Le siguieron Coquitus y Aura, a quienes se les dijo de antemano que su presencia aquí sería para ganar experiencia en batallas a gran escala. Ainz-sama, Albedo se inclinó respetuosamente, Shaltear está gestionando nuestras defensas internas y Aptor de Pandora ha sido enviado de vuelta para proteger la bóveda. Buen trabajo. Ainz finalmente habló después de tomar nota de las fuerzas que le rodeaban. Parece que es hora de empezar. Con una mano ondeando, la ilusión que envolvía a Nazarik de la vista de la humanidad desapareció. Los guardianes, así como los 3 caballeros de la muerte que Ainz había creado personalmente, se tensaron un poco, desconfiando de un posible ataque de otro poderoso enemigo. Shifu, por otro lado, continuó observando a los que estaban en la distancia con un frío resplandor. Durante varios momentos nadie habló. De hecho, la realidad de la situación se agravó lo suficiente como para silenciar momentáneamente a todos los guardianes. Siguen luchando. ¿Cómo pudieron? ¿No ven la majestuosa presencia de Ainz-sama? Mataré a esos gusanos. Basta. Todos se quedaron callados al instante cuando Ainz levantó la voz. Sin esperar más instrucciones, Demiurge se adelantó sintiendo las intenciones de su amo. Magnificar voz. Alto el fuego. Gritó Demiurgo. Presenten sus respetos a su excelencia, el supremo, Ainzo Algoun. Justo así, la atención de 2 facciones en guerra se volvió, notando finalmente la presencia de Ainz, sus guardianes así como la gran tumba de Nazarik. Un grupo de magos aéreos, quizás más disciplinados que los demás, se movieron rápidamente hacia Ainz. Su líder, una pequeña figura que se movía más rápido que los demás, se acercaba rápidamente a su posición. Por supuesto, para Demiurge que ya lo había predicho, lidiar con una molestia como los humanos no era ningún problema. Alto. Ah. El grupo que había estado a segundos de atacar estaba ahora congelado en el aire. No importaba lo mucho que trataran de moverse, parecía imposible. Ainz-sama, creo que ahora están listos para ti. Gracias Demiurge, tal vez experimente con ese grupo de ahí. Ainz agitó los brazos y conjuró un círculo mágico con forma de cúpula con un radio aproximado de 10 metros. Las luces rojas de sus ojos brillaban intensamente mientras su magia se intensificaba. Sigilos y símbolos translúcidos cambiaron rápidamente en el círculo mágico, profetizando una magia que podría envolver todo el campo de batalla. Esta era magia superior y cualquier jugador de Yggdrasil que lo viera intentaría inmediatamente interrumpir su reparto. Para evitarlo, Albedo, Demiurge, Mare y Shifu estaban listos para reaccionar. A pesar de no saber la escala de magia que Ainz estaba lanzando, los soldados entendieron una cosa con seguridad, tenían que parar la magia intensificada antes de que fuera demasiado tarde. Los magos abren fuego con la esperanza de interrumpir el hechizo mágico, pero fueron bloqueados por el hacha de Albedo. Albedo. ¿Debo repetirme otra vez? Esos ataques no pueden hacerme daño. No había necesidad de que desperdiciaras tus fuerzas, dijo Ainz. Por favor espere, Lord Ainz. No importa cuántas veces suceda, todavía hay un mínimo que debe cumplirse para luchar consigo, el único supremo, respondió Albedo con respeto. Para arrojarle piedras tan insignificantes, si dices eso, entonces otra vez esos insectos no pasaron. Ainz se rió con nostalgia. Los magos seguían disparando con la esperanza de tartamudear al hechicero mágico. A su muerte, esos fueron solo esfuerzos inútiles. Con su hechizo a la mano, Ainz empezó a pensar profundamente.
Habiendo vivido como un verdadero no muerto por más de un año, Ainz había adquirido una cierta perspicacia sobre la verdadera naturaleza de los humanos. Eran una raza insensata que desenmascaraba pensamientos repugnantes a todo lo que suponía una pequeña amenaza para ellos. La teocracia era un ejemplo principal de esta mentalidad. La gente era rápida para intimidar, fácil de sobornar y no buscaba nada más que su propio beneficio personal. Por supuesto que hubo excepciones, por ejemplo, el guerrero capitán que había muerto en sus propios términos o su buen amigo Hirknif. Había también otro en el reino que se podía considerar que era un espécimen bastante único, pero ahora no era el momento de meterse en ese asunto. Si los humanos no actuaban tan tontamente y trataban de ser un poco más inteligentes, él trataría con ellos normalmente, pero si alguna vez representaban una amenaza para Nazarick, esto era inevitable. Y a Subnigurat. El área que contenía un gran número de tropas de la República estaba llena de gritos, que se desvanecieron en cuanto comenzaron. Una neblina negra brotó del aire y se aventuró por el campo de batalla, tragándose a todos los seres vivos que estaban tras su estela. Sus remolinos se abrían paso sin piedad a través de las grietas de armaduras, tanques y zanjas, dando a los que encontraba el abrazo de la muerte. Para aquellos que habían sobrevivido por casualidad, ahora era tan silencioso como un cementerio. Aquellos que no habían sido atrapados en este torbellino de muerte se quedaron helados hasta los huesos al encontrar a sus amigos y enemigos tirados en el suelo, como marionetas con sus cuerdas cortadas. ¿Qué fue esa magia? Un mayor de la República tartamudeó. En el fondo, un teniente a cargo de comunicaciones intentó contactar con el cuartel general. HQ, aquí frente del Rin, ¿me copian? HQ. Comandante, no podemos pasar. El comandante se sintió incómodo, pero mantuvo la compostura. SH, ¿esa neblina también está interfiriendo la señal? Lo consideró rápidamente. Reunión de emergencia. Pida a todos los tenientes de primera en las proximidades que se reúnan en 5 minutos. No mucho después, todos los oficiales que pudieron llegar. Algunos estaban visiblemente afligidos, y los que no podían hacerlo eran catatónicos. Informe de situación, dijo el mayor. 3 batallones se desplomaron en la niebla. Un teniente contestó al cabo de un tiempo. Intentamos despertarlos pero, no estaban respirando. Creo que es seguro asumir, que todos han perecido. El mayor puso su mano sobre su boca. Continúa. Todos nuestros operadores de artillería se han derrumbado. Otro teniente continuó. El cuartel general ha estado, terriblemente silencioso. La noticia pesó mucho hasta que un observador informó. Señor, informe del observatorio. Por favor, continúe. Alguna clase de abominación fue avistada en el área tragada por la niebla. ¿Abominación? Un fuerte gruñido resonó dentro del Rin. En el campo donde la niebla se derramó, una criatura desconocida emergió de la esencia recogida de los cadáveres de los soldados. Una bestia espantosa de 4 patas cubierta por innumerables tentáculos forjados de la carne de los muertos. Tenía múltiples bocas localizadas aleatoriamente en su cuerpo, un Dark Young. Incluso sin verlo de cerca, los soldados republicanos sabían por los escalofríos en sus espinas. Este era el fin. Ellos, rezando a cualquier dios que pudieran nombrar, deseando que no se encontraran con un fin horrible. ¿Quién se habría imaginado el desastroso torbellino que aquí se había proyectado? Solo eso había matado más de 14.000 personas en segundos. Rezaron para que estuvieran en casa con sus familias. Rezaron para que nunca hubieran participado en esta guerra. Rezaron para poder vivir otro día. Por supuesto, todos esos eran deseos que ningún dios o ser les concedía. Desde la posición que estaban de pie, presenciaron el ascenso de un Dark Young, una entidad que no conocían. La bestia parecida al alquitrán era de 5 a 6 veces más alta que un humano promedio con los tentáculos haciendo que pareciera aún más grande. La bestia parecía lenta por naturaleza, hasta que el Supremo ordenó, derríbalos. El Dark Young con su enorme cuerpo se movió ágilmente en respuesta al mando, atacando las filas de la República. El suelo tembló mientras la bestia se movía por el campo de batalla. El ejército que ya estaba desorganizado entró en pánico, sin saber qué hacer ante la inminente muerte que se acercaba. Los magos que tenían el privilegio de volar abandonaron el campo de batalla, sin importarles si había castigo, solo poseían la voluntad de sobrevivir. Sin embargo, las tropas terrestres no tuvieron tanta suerte. «Magos, ¿a dónde van?», un capitán de infantería gritó a través de las comunicaciones. Ninguno de ellos respondió, corriendo por el cielo y abandonando a sus aliados terrestres.
Luego maldijo por su cuenta, que se acobardaba en sus botas. Él también fue sacudido. Él también tenía miedo. Pero él sabía que no hacer nada era pedir una sentencia de muerte. Revolvió el poco valor que había dejado y se mantuvo firme hacia sus hombres. Hombres, contrólense. Eso de allí, es un demonio del infierno, por eso debemos mantenernos firmes. Si esa cosa de allí es prueba del diablo, entonces en algún lugar debe haber Dios. Recemos para que hoy Él nos presida y nos dé su bendición. Su compañía se estableció. Así es, ¿cómo podrían perder sin siquiera pelear? ¿Para qué vinieron aquí? Desde el principio estuvieron dispuestos a dar su vida por el bien de su pueblo. Eso permaneció cierto, tanto si lucharon contra el imperio como si lucharon contra el infierno desde el noveno círculo del infierno. A mis órdenes, dispararemos un ataque concentrado a ese demonio. No podemos dejar que esa cosa pisotee los campos de nuestra patria, hombres, apunten. La compañía levantó la cabeza por encima de las trincheras y apuntó hacia el presagio de la muerte con sus últimos caprichos de valentía. Esperaban la señal solemne de su capitán. Que Dios esté con nosotros, fuego. Los soldados abrieron fuego contra la bestia que cargaba. El sonido de los disparos resonó en el ring mientras cientos de balas volaban directamente hacia el Dark Young, pero las balas apenas arañaban su gruesa piel. Ni siquiera se estremeció. Los soldados seguían disparando. Siguieron disparando, con la desesperada oración de que esta tabla de carne estaba sufriendo algún daño. Pero con un gorjeo asqueroso y una sed de sangre, aplastó sus esperanzas sin remordimiento. Y ya. ¡Abba! ¡Sálvenme! ¡Splat! ¡Splat! ¡No! ¡Splat! ¡Splat! Las tropas de la República fueron aplastadas por las grandes pezuñas de los Dark Young. Para aquellos que se escondían en los delgados pasadizos de las trincheras, fueron golpeados por sus tentáculos ondeantes, salpicando su sangre y sus vísceras por todas partes. Aquellos que estaban un poco más adentro de la línea del frente decidieron intentar huir, pero para su horror, la bestia era mucho más rápida de lo que podían esperar ser. Los soldados fueron aplastados como un enjambre de roedores. Cada muerte fue rápida e instantánea, misericordiosa como para proporcionar una muerte indolora. Lo último que vieron con sus ojos fue la aterradora forma del Dark Young. En cuanto al campo de batalla, el suelo se había convertido en barro, los agujeros en charcos y las trincheras en canales. Si hubiera llovido, eso sería comprensible, pero lo que inundó toda el área era una gruesa y abrumadora capa de sangre humana fresca. ¿Qué demonios es esa cosa? Un guerrero de color oscuro con armadura, blandiendo un gran hacha de guerra, se disparó desde el suelo y voló en persecución de los magos de la República. Maniobras evasivas. Deprisa. En el último momento, las fuerzas de la República se dispersaron en todas direcciones y el guerrero oscuro atravesó el espacio previamente ocupado. Los suspiros de alivio de los hombres duraron poco, ya que su enemigo se volvió hacia ellos y volvió a lanzarse. Dos hombres fueron cogidos desprevenidos y tomaron sus últimos alientos, mientras el hacha de Albedo les cortaba la carne como si fuera papel. Un objeto similar a la plata, más grande que cualquier hombre, no comparable a un tanque, cargó y aplastó las líneas de artillería restantes. En cuestión de segundos, se produjo una destrucción total de las fuerzas sobre el terreno. Coquitус tallaba líneas en el campo de batalla más rápido de lo que cualquier mago podía esperar conseguir. Entonces, como si para añadir más desesperación a la situación, un niño se adelantó. Dondequiera que mirara la tierra temblaba, tragándose los cuerpos de los soldados que ya estaban muertos o moribundos. Con la eficacia de la magia de Mare, ninguno sobreviviría. Para los miembros del batallón 203, la carnicería que presenciaron fue más impresionante que el extraño efecto que los mantuvo en su lugar. La medida de violencia, la matanza y la total humillación de la humanidad fue severa y ni siquiera su líder se dio cuenta de que la fuerza que los mantenía en su lugar los liberó. Fue una suerte que Tanya y sus subordinados pudieran evitar la extraña niebla que antes había matado a todos a su paso. Sin embargo, su suerte parecía haberse agotado, ya que nada de lo que había encontrado era tan peligroso como los misteriosos fenómenos que acababa de presenciar. Como si burlándose del daño causado por el torbellino, la aparición del Dark Young pisoteando a los soldados que les rodeaban realzó aún más la escena surrealista que estaba presenciando. Sus instintos le gritaron violentamente que se retirara. No perdió tiempo para ordenar a sus subordinados que huyeran del campo de batalla de los mataderos. Esto era más que una masacre, la destrucción total que había sido orquestada por una sola persona. ¿Quiénes eran ellos?
Esto era la vida real y la realidad era extremadamente cruel. En el campo de batalla uno estaba al borde de la vida y la muerte, los sentidos de Tanya se habían afilado en una navaja como antes, pero esta vez estudió a su enemigo. El tiempo pareció frenarse mientras ella recogía todo a su alrededor en exquisito y casi doloroso detalle. Espera, ¿qué? Por un momento, Tanya se preguntó si su estrés estaba haciendo que alucinara. Su pánico y su tensión se olvidaron brevemente, ella estudió lo que no pertenecía. Las puntas gemelas de luz carmesí ardían brillantemente en las órbitas vacías de un cráneo blanqueado. Esos dos puntos de luz escanearon fríamente a Tanya y a los demás presentes, como un depredador que dimensionaba a su presa. Dentro de sus manos sin carne agarraba un bastón elaborado y decorado que parecía de naturaleza divina, pero inspiraba pavor en igual medida. Era como una cristalización de toda la belleza del mundo. Llevaba una túnica negra intrincadamente detallada y no se parecía tanto a nada como una encarnación de la muerte, nacida de las tinieblas de otro mundo. Sus brazos se extendieron en una espantosa parodia del abrazo acogedor de una madre. En ese instante, el aire pareció congelarse. Era como si el tiempo mismo se hubiera quedado inmóvil tras el advenimiento de un ser supremo. Tanya conocía este sentimiento. Era lo mismo que sucedía cuando su archienemigo se dignaba hablarle directamente. Ser décimo, siseó, su cara distorsionada en un ceño fruncido mientras rechinaba los dientes. Pero justo cuando la rabia llegó, también se fue como una nueva realización que le llegó. Este no era el Ser X, parece que unas pocas moscas persistentes siguen dando vueltas por ahí, sonrió Demiurge mientras veía al batallón 203 huir del campo de batalla. Roger. ¿Debería exterminar? Preguntó Shizu mientras apuntó a la 203. No hay necesidad de eso. Todo aquí perecerá de una forma u otra. Aura, procede como lo planeado. Sí, Aim-sama. Como desee. Con una sonrisa inocente en su cara, Aura la activó, el elemento de clase mundial. Depicción de montañas y ríos. El espacio alrededor del ala aérea Mago Aéreo 203 fue tragado en un mundo pintado. Aura, así como los otros guardianes, Shizu y los caballeros de la muerte desaparecieron junto con ellos, pero Ainz no se vio afectado. Bueno, eso resuelve eso, Ainz se dio cuenta de que no estaba solo. Un miembro del ala pudo resistirse a ser absorbido. La comandante Tanya de Gurechaf se quedó estupefacta ante este repentino acontecimiento. Había sentido un oscuro llamado que intentaba llevarla a otro mundo, pero lo había rechazado. Ahora, ella flotó 12 kilómetros en el cielo sola. Junto con su grupo, sus perseguidores habían desaparecido junto con ellos. Eso acaba de dejar uno más. Ser décimo. No, debe haber sido obra suya. ¿Era tan divertido jugar con humanos por capricho? Sin embargo, esto era aceptable. Sus escudos de carne humana habían desaparecido, pero también sus enemigos. Y francamente, los escudos del rey esqueleto parecían más fiables que los suyos. Todo lo que quedaba era él mismo Ser. A diferencia del Ser décimo, parecía contentarse con enfrentarse a Tanya al aire libre en vez de esconderse más allá de los cielos. Tú, niña. Su dedo besudo apuntaba hacia Tanya. Por casualidad, ¿tienes un artículo de clase mundial? Ah. ¿A quién estás llamando niña? ¿Y ítem de clase mundial? ¿Qué se supone que es eso? Eso es no importa. Olvídate de eso. El hecho de que sigas aquí ya responde a mi pregunta, lo que significa que tendrás que ser tratado adecuadamente. Aunque, a decir verdad, siento un poco de arrepentimiento por hacerle esto a una niña, otra vez, ¿a quién estás llamando niña? Pero, no se puede evitar. No subestimaré a alguien que posea un artículo de clase mundial. Entrégate y júrame lealtad o perecerás. La elección es tuya. Someterse o perecer, de cualquier manera pierdo mi libre albedrío, como pensaba, realmente estás aliado con el Ser X. ¿Ser décimo? ¿Qué es eso? ¿El jefe final de un juego? Prepárate, será. Tanya abrió la batalla, huyendo inmediatamente. Ainz, que estaba preparado para que su enemigo luchara hasta la muerte, no esperaba este acontecimiento. Pero, no podía dejar que un artículo de clase mundial se le escapara ahora. Sería fundamental para los planes de seguridad de Nazarick en el futuro. No te vas a escapar. Ainz voló en persecución. Triplet Maximize Magic, flecha mágica. 3 círculos mágicos se detuvieron detrás de él, cada círculo disparando 30 rayos de luz directamente contra el pequeño objetivo humano. A pesar de apartarse del camino y realizar maniobras evasivas, los pernos mágicos constantemente lograban llegar a los 90 grados y se metían en ella donde quiera que fuera.
Tanya voló lo más rápido que pudo, pero las vigas se estaban poniendo al día. Sintiendo las puntas de su cabello comenzando a enroscarse, soltó señuelos ópticos que se dispersaron hacia el suelo, a los que las flechas de la luz comenzaron a perseguir. Los señuelos excavados en el suelo fueron atravesados por las flechas, creando grandes cráteres que salpicaban el suelo. Eso estuvo muy cerca. Si Tanya no hubiera desplegado sus señuelos para alejar el fuego enemigo, seguramente habría sido atravesada justo ahora. Pero no se pasaba todo el tiempo corriendo. Se volvió para mirar a su enemigo. Bien, está mordiendo el anzuelo. Mejor aún, está persiguiendo en línea recta. Ella no subestimaría al Será. Después de todo, probablemente era un asociado de ese pedazo de mierda de ser décimo que amaba jugar con la gente. Por mucho que odiaba admitirlo, estos así llamados seres supremos eran capaces de mucho más de lo que ella podía hacer por sí sola. En ese caso, no tenía elección. Oh Dios, dame la fuerza para matar a mi enemigo. Alabado sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Ainz estaba en persecución cuando las luces rojas de sus ojos parpadeaban de incertidumbre. Un objeto negro se desprendió de la chica, cayendo hacia él. ¿Qué fue eso? Ainz fue tentado a agarrarlo, pero inmediatamente tuvo dudas. Mayor teleportación. Antes de que algo pudiera pasar, Ainz se teletransportó a una distancia muy lejos del objeto. Un momento después explotó, envolviéndolo todo en un radio de 20 metros en una luz blanca y abrasadora. Ese ataque no fue una broma. Estaba en el nivel de su Triplet Maximize Magic. Drifting Master Mine. Pero lo que era mucho más preocupante era este sentimiento, el elemento sagrado. Ainz podría haber tenido una alta resistencia mágica, pero como un no muerto, era críticamente débil a los ataques del elemento sagrado. Ese aspecto anularía por completo sus estadísticas en resistencia mágica. Si pudiera cambiar su equipo, entonces podría hacerse inmune a él. Pero él estaba en medio del combate y el enemigo probablemente aún no ha inclinado la mano. Lo que él sabía ahora era que si no era cuidadoso, esta loli voladora podría causarle algún daño serio. En ese caso, puso una mano abierta hacia Tanya. Realmente no quería recurrir a esto. Sería cruel usarlo con una niña. Gras HMM. Una vez más, el cuerpo de la chica Loli se dividió en clones, el resultado de su señuelo óptico mágico. Se movieron en patrones aleatorios y confusos y Ainz perdió rápidamente la pista del real. Después de todo, nunca había sido bueno en el juego de los topos. Sin saber cuál era real, perdería su maná. En ese caso, él lanzaría destrucción mágica. Un hechizo que negaba otra magia, su efectividad dependía directamente de la diferencia en la habilidad de hechizar. Naturalmente, Ainz era muy superior en ese estado y cada señuelo fue disipado instantáneamente. Es decir, todos los clones eran señuelos. Ella me atrapó. Mientras Ainz estaba distraído, la Loli probablemente había desaparecido en las nubes. Empezó a lanzar Force Explosión en sus alrededores, dispersando las nubes para tratar de encontrar a la chica. Después de realizar tal maniobra, supo que su oponente no era alguien que huiría, sino que trataría de contraatacar. Justo cuando Ainz empezó a buscar, la chica apareció detrás de él. Agarre de corazón. Ainz previó este ataque sorpresa y se movió más rápido. Tanya se detuvo en el aire y tosió sangre, no. La magia fracasó y su cuerpo comenzó a desvanecerse. Otro señuelo. Entonces Ainz lo sintió. Sobre él, flotando frente al sol, estaba la pequeña chica. Comprobando la esencia de maná, descubrió una enorme cantidad de maná sobre él. Ninguna arma que se forme contra ti prosperará. Imposible, podría ser esto. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Está al nivel de la magia superior. Esto estaba mal. Tenía que detenerla ahora. Agarre de corazón. No pudo lanzarlo. ¿Qué? No puede ser, destrucción mágica. Tanya había colocado un señuelo justo delante de sí misma. El objetivo que Ainz había tratado de lanzar puede haber parecido y actuado como Tanya misma, pero una vez más, no era Tanya. Tal era la debilidad de los hechizos dirigidos. Maldita sea. Ainz se escupió a sí mismo mientras intentaba lanzar otro hechizo y se dio cuenta de que podía ser un poco tarde. Esta es la voluntad de los siervos del Señor y su justicia es la mía, dice el Señor. Fue en ese momento cuando se produjo una enorme explosión. Cuanto mana, condensada en una forma tan pura que su esencia irradiada, fue recogida en tales cantidades, incluso la más leve descarga podría crear un efecto dominó que crearía una onda expansiva de proporciones insondables.
Al tocar el mundo material, el aire desencadenaría una cadena de explosiones inducidas por el hombre que aparentemente rompieron el espacio-tiempo, pero que simplemente absorbieron los elementos atómicos a un ritmo sorprendentemente rápido. Esto significó que después del autoinfligido evento, Tanya fue dejada en un ataque de tos. ¿Lo atrapé? Ella se ahogó. Cuando las nubes se despejaron, el Sera se había ido. Sí. Lo hice, funcionó. ¿Qué te parece eso, Sera? ¿Y tú, Ser Décimo? Eres el siguiente. Tanya trató de extender sus brazos para celebrar, cuando de repente se dio cuenta de que no podía. Sus miembros estaban completamente congelados y se negaron a doblarse a su voluntad. ¿Qué está pasando? Todo su cuerpo estaba congelado. Todo lo que podía mover era su boca. Y entonces lo sintió, esa presencia detrás de ella. ¿Eso fue una sorpresa? No es nada especial. Ser, ¿qué has? Justo antes de que dispararas tu hechizo, lancé detener el tiempo. Eso me permitió escapar. Pero, es increíble. Pensar que has mantenido los sentidos mientras el tiempo está parado, como se espera de los objetos del mundo. Claro que podría. Después de todo, ¿cuántas veces se ha metido con ella durante momentos como estos? Aunque, no importa si no puedes moverte de todos modos. Las contramedidas contra el tiempo son esenciales incluso para un guerrero, ya que alguien que usa magia es una precaución necesaria. Tendrás que tenerlos para cuando llegues al nivel 70, así como preparar estrategias para alguien que pueda usar la magia de retardo. En cualquier caso, vas a morir aquí, así que no importa si lo entiendes o no. Maldito seas. Maldito seas, siendo A. ¿Será? Eso es muy grosero de tu parte. Tengo un nombre después de todo. Cállate. Nunca reconoceré el nombre de alguien que se humilla a sí mismo llamándose un dios. Parece que ha habido un malentendido aquí. Nunca me he considerado a mí mismo como un dios. Tú, por otro lado, si no me equivoco, parece que crees que obtienes poder de uno. ¿Ah? Conocí a alguien que pensaba lo mismo. Al final, no encontré confirmación de eso. Me pregunto si eres diferente. Oye, idiota. No me malinterpretes. Nunca pedí esto. Esto me lo forzó tu socio, Ser Décimo. Lo que sea. Ya no me importa. Haz lo que quieras. Solo sé que nunca lo reconoceré. No importa si son los seres A, B, C o Z, nunca los veré como dioses. Sheesh, por eso es que tratar con extremistas es problemático. Ellos niegan todo lo que no está de acuerdo con sus creencias. Nunca se preguntan si su Dios existe. Tú, ¿por qué me miras así? ¿Qué? ¿Hay algo en mis dientes? Tú. ¿Me estabas escuchando? Estabas hablando de cómo no reconocerías a los dioses falsos, ¿verdad? Eso está mal. No. Déjame corregirme. Hablando estrictamente, no te equivocas, pero el contexto en el que lo interpretas da la impresión opuesta. Lo que quiero decir es que no creo en Dios. Pero en ese caso, ¿por qué le rezabas a Dios? ¿Qué es esto? Supongo que Ser Décimo no tiene reuniones diarias de coordinación para informar a sus asociados. Ser forzado a llevar una reliquia maldita que me lava el cerebro para rezar cada vez que la uso, esa es la única razón. ¿Por qué yo? ¿Por qué he sufrido todo esto? ¿Por qué una persona que ama la paz como yo tiene que luchar? ¿Alguien más está mejor preparado para eso? Pero ese pedazo de mierda me toma como rehén y me mete en este mundo en guerra. No lo aceptaré. Hasta que no le meta los principios del mercado libre en su cráneo, nunca lo perdonaré. Y tú también. Ustedes los tiranos actúan como dioses que quieren fe, pero todo lo que hacen es contaminar nuestros recuerdos. Solo piérdanse y mueran ya. Parecía que este Loli tenía mucho resentimiento hacia una misteriosa entidad sobrenatural. ¿Esquizofrenia? No, probablemente sería mejor no mencionarlo. Ainz pensó que estaba loca, pero quizá él podría convertir esto en su ventaja. Esto fue probablemente el resultado del lavado de cerebro de los niños soldados para forzar la lealtad al Estado, pero este Loli parecía estar liberándose de él. Si pudiera convencerla, el usuario de un artículo del mundo, de que lo entregara y se uniera a su causa, ¿no sería preferible a matarla? En ese caso, probablemente sería mejor no mencionar que también le lavó el cerebro a un sacerdote. Ainz de repente se quedó en silencio. Su expresión no cambió. Después de todo, era solo un cráneo. Pero, si tenía una cara, Tanya pensó que se vería muy divertido. ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? Estaba pensando que finalmente lo entendí.
Es así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué tal si me dejas ir para que pueda volar esa molesta luz roja de tu caja torácica? No, te equivocas. Quería decir que entiendo tu punto de vista. Eso es verdad. Sin embargo, interrogación de cierre, Sera pareció detenerse durante un tiempo inusual. Yo también he llegado a entender algo más. Oh. Entonces, ¿por qué no me iluminas de lo que es, oh Supremo? Planeo hacerlo. Oh, ¿por qué se detiene otra vez? Eso es, eres arrogante. Eso es todo lo que querías decir. No necesitaba que me dijeras eso. Después de todo, tengo derecho a mirar abajo a los demás. No, no esa clase de arrogancia. De lo que estoy hablando es de la arrogancia del conocimiento. ¿La arrogancia, del conocimiento? Eso es correcto. Confío en que ahora entiendas lo que he dicho. Interrogación de cierre otra vez. Aim se detuvo de nuevo. ¿Por qué se detiene tanto? Pero de nuevo, tal vez solo sea viejo. Quiero decir, Ser Décimo apareció como un anciano y es al menos tan viejo como el universo. Ahora mira a Sera, es literalmente un esqueleto. ¿Cuántos años tienes que tener para aparecer como esqueleto? Supongo que debería darle un poco de libertad considerando su edad. Mientras tanto, el esqueleto en sí mismo estaba pensando, por favor, por favor. Te lo suplico. Déjalo así. Pero la realidad no era de ese tipo. No. No lo entiendo. No entiendo. Vas a tener que ser más específico. Tan cruel. Este Loli es tan cruel. ¿No puedes dejarme ganar? Por el amor de Dios, era como si estuviera hablando con su jefe. A decir verdad, acababa de decir lo primero que se le ocurrió y esperaba que la otra parte sacara sus propias conclusiones. Ahora que ha llegado el momento, la oposición no estará satisfecha hasta que no haga un discurso completo de su punto de vista. Ainz empezó a lanzar un largo y prolongado suspiro. Empieza por expresar decepción en la oposición. Naturalmente, se demoraba un poco. Supongo que te lo explicaré. Lo que quiero decir con la arrogancia del conocimiento es que así como alguien que cree que no sabe nada llegará a aceptar todo, alguien que cree que lo sabe todo llegará a aceptar nada. ¿Ah? ¿Qué se supone que es eso? ¿Una nueva forma de sofisma? No entiendo nada. Ah, lo esperaba. Que alguien me salve. Después de todo, eres uno de los que creen que lo saben todo. ¿Qué estás insinuando? Es decir, que te has estancado y cerrado la mente, has tenido la impresión de que tus opiniones sociales son verdaderas. No importa cuánto conocimiento acumules, solo verás una parte del todo, atrapado en un equilibrio estable. Ainz pronunció un par de frases filosóficas para expresar su esperanza de que la Loli no tuviera la edad suficiente para saber lo que significaba. Sin embargo, los humanos se adaptaban a su entorno. Cambiarán para adaptarse al papel que se les ha asignado. Esto ha sido confirmado por la evidencia científica. Eres el mismo, ¿verdad? Aunque, debes sentirte como si fueras a reforzar el status quo, esta cualidad es en realidad una fuerza de evolución. A medida que su entorno cambia, ellos también lo hacen y así la humanidad avanza constantemente. Pero para ti, que no tienes imaginación, has abandonado ese derecho y te has convertido en un engranaje perfecto para convertirte en la máquina. Dejó que el pensamiento se cocinara a fuego lento por un momento. Para los dos. Y sin embargo, esto está bien. ¿Por qué? Porque reconoces que hay una jerarquía. Esa jerarquía se llama sociedad y cada miembro de su cadena tiene su propio papel que desempeñar. Soy muy consciente de eso y en la cima de esa cadena está Dios. Nunca me he considerado a mí mismo como un dios. Sin embargo, soy un gobernante y con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como soberano, si mis seguidores no tienen fe, entonces el modelo está equivocado. Y lo cambiaré. Puedes entenderlo, ¿verdad? En ese caso, una vez más te doy una opción. Descarte ese artículo del mundo tuyo y únete a mí. Esta no es una orden, sino una oferta de negocios. Mencionaste el lavado de cerebro, ¿no? Puedo arreglar eso. Tengo la tecnología. Somete tu alma a mí y te concederé tus deseos más profundos con toda mi fuerza. Y bien. ¿Qué tal estuvo eso? Me preguntaba qué tenías que decir y luego te pones a hablar así. ¿Qué sabes de mí, eh? Me responsabilizaré. Lo siento mucho, tú me viste. Solo estaba bromeando, por favor perdóname. En ese caso, es mi pérdida. ¿Eh? Tus palabras me han convencido de todo esto.
No eres un asociado del Ser Décimo. Puede que no seas humano, pero como defensor de las libertades civiles a otro, tienes mi respeto, aunque tu expresión a veces me molesta. ¿Eh? ¿Se las arregló para ganársela? ¿Cómo? ¿Cuándo hizo eso? Y esperen, sentí como si ella hubiera deslizado un comentario de corte al final. Bueno, lo que sea, todo lo que importaba era que el resultado era favorable. Él reconsideraría los detalles en otra ocasión. Pero pensar que me darían un sermón sobre el experimento de la prisión de Stanford y los costos y beneficios externos. Como has dicho, parece que el mundo es más grande de lo que pensaba. Ainz asintió. Recordó vagamente que Punitomoe mencionó a un cierto magnate automovilístico, el señor Stanford, que condujo un experimento mientras estaba preso. Ahora que lo pensó, tal vez era amigo del señor Nash. Los dos fueron a la cárcel después de todo. El resto de la parada temporal llegó a su fin. Tanya, confiando plenamente en Ainz, se quitó el Elinium tipo 95 de su cuello y lo dejó caer al suelo. Muy bien. Entonces, como acordamos, concederé tu deseo lo mejor de mi capacidad. Solo tengo un deseo. Si puedes concederlo, un simple deseo. Escuchémoslo. Déjame trabajar en la retaguardia y vivir una vida pacífica. ¿Eh? Y así, Sera estableció el reino sorceroso con la gran tumba de Nazarick como su capital y terminó con la Primera Gran Guerra Mundial. En el futuro estallaría otra guerra en torno al desarrollo de las armas nucleares en los Estados Unificados y posteriormente tomarían la iniciativa de establecer las Naciones Unificadas. A través del trabajo duro y el esfuerzo, Tanya gradualmente subió a través de las filas del gobierno del Overlord, alcanzando finalmente la posición de gerente principal de mercado. Por supuesto, el tipo 95 fue confiscado por ser un artículo del mundo, pero ella dijo adiós y se despidió. Nunca llegó a crecer y le rogó al Sera que rectificara eso y también la convirtiera de nuevo en un hombre. La única respuesta que recibió fue esta. Lo consideraré. Nunca volvió a hablar con ella de eso. Tanya seguía teniendo sus dudas sobre el lavado de cerebro, pero considerando que se las arregló para mantener sus principios y que ahora era una élite que navegaba por la vida, decidió rechazar el tratamiento de memoria y llamarlo una victoria para la democracia. Aunque ahora trabajaba para una dictadura. Es curioso cómo resulta la vida. Tanya estaba comenzando a entender que los prospectos se convertían a una fe específica como una analogía para cambiar de empleador. Si el Ser Décimo tomara el consejo del Sera, aprendería a expandir sus seguidores. ¿Ves esto, Ser Décimo? Así es como se promueve la fe. Beneficios concretos, condiciones de trabajo seguras y un sano respeto por sus subordinados competentes son imprescindibles. Así era la vida de trabajar para el Sera o Ainz o Algoun. Tanya despertó en su dormitorio en Berlum, la capital del imperio. Miró hacia su escritorio y descubrió que la maldita reliquia que le había sido forzada por Ser Décimo seguía allí. Maldita sea. Todo había sido un sueño. Al menos, eso fue lo que ella pensó, hasta que descubrió que había una nota en el mismo escritorio, igual que antes. Esto es. Mayor de Gurechev, preséntese en el cuartel general de Estado Mayor de inmediato. Tanya se vistió con toda prisa y corrió por los pasillos. Podría ser. Podría el Sera haberla visitado en sus sueños como si fuera X. Abrió la puerta a la oficina de Estado Mayor. Después de mostrar la nota a la recepcionista, fue enviada al general de brigada Zetois. Limpió sus nervios con anticipación. Mayor, la estaba esperando. Señor. Mayor Tanya de Gurechav, presentándose al servicio. Escuché su citación. Ah, sí. Sobre eso, tengo buenas noticias para ti. No puede ser. Esto realmente va a pasar. A partir de hoy, será ascendida a teniente coronel y transferida a la Escuela Superior de Guerra para servir como profesora asociada de gestión logística. Me doy cuenta de que esto es repentino, pero el Estado Mayor ha revisado sus contribuciones. El resto de las palabras del general se arrastraron. La mente de Tanya estaba muy ocupada celebrando. Por fin. Finalmente lo hizo. Ahora estaba libre de las primeras líneas y podría vivir una vida acogedora trepando las filas de la retaguardia. Recordó la nota en su habitación y de nuevo, se alegró en su corazón. Todos saluden a Ainz o Algoun. Victoria para las fuerzas de la libertad democrática. ¿Qué pasa, mayor? No es bueno, ella estaba divagando. Probablemente debería decir algo valiente aquí. Después de todo, no quería que el general de brigada pensara que era una cobarde.
Cuando se jubile, lo que probablemente sería dentro de una década o dos, el Reich tendría que nombrar un sucesor. En ese momento, Tan ya esperaba que Zetoius la recomendara para el puesto. Se aclaró la garganta e intentó parecer consternada. No, si esa es la voluntad del Estado Mayor, entonces yo obedezco. Ah, mis disculpas. ¿Esto te ha sorprendido? Bueno, no puedo decir que no lo esté. Es bastante abrupto después de todo. Parece bastante decepcionada, Mayor. Creo que cualquiera estaría triste por perder la oportunidad de servir directamente al Imperio. En ese caso, puede estar seguro de que no lo hará. ¿Eh? Pero el ascenso sigue en pie. Estaba bromeando sobre la oferta como profesora. Mis disculpas, pero estaba bromeando. Sintió como su ojo se movía involuntariamente. Sí, lo siento por haberla engañado, Mayor. Pero ahora es la teniente coronel, ¿no? Disculpe, me equivoqué. Sin embargo, hoy ha sido una ocasión especial. No pude evitarlo. Más al grano, aquí están tus órdenes reales. Le pasó una carpeta a la teniente coronel de Gurechav, con el pulgar sobre la fecha. Lentamente retiró su mano, revelando el texto que había estado escondiendo. 1 de abril. Feliz abril, teniente coronel. Espero que me perdone por asustarla así. Ahora bien, sus nuevas órdenes son reunir un grupo de combate dentro de. Tan ya apenas escuchó el resto de la sesión informativa. Cuando finalmente terminaron, ella casi salió de la oficina del Estado Mayor General y regresó a su cuarto. Cerrando la puerta detrás de ella, puso la cerradura y tiró los documentos sobre su escritorio. Tomó la nota que dejó en su escritorio y la volvió a leer. Puso ambas manos a los lados de la nota, y la rasgó por la mitad. Maldita sea. Me engañaste, ser décimo. Fin.